de empezar. Bueno, jóvenes, ayer nos quedamos en los fasores para los circuitos inductivos, o sea, que tenemos una bobina conectada a nuestra fuente de corriente alterna. Ok, esta sería la forma representativa de un circuito inductivo en donde tenemos la fuente de corriente alterna que nos va a alimentar de voltaje a la bobina, ¿verdad? Y en un circuito serie, como lo hemos comentado, la corriente es la misma que pasa a través de los elementos que se encuentren, en este caso, la bobina. Bueno, entonces, considerando eso, ¿verdad? Bueno, nosotros en nuestro diagrama de fasores señalamos en el eje horizontal el fasor de referencia, que en este caso sería el de la corriente, puesto que es constante en todo el circuito. ¿Y qué pasa con el voltaje respecto a la corriente? Bueno, la corriente entonces, como referencia, el voltaje se va a adelantar, ¿de acuerdo? El voltaje se va a adelantar. Y la forma de onda, como la puedo representar, es la siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos que el primer elemento, la primera forma de onda que cruza el eje horizontal, en este caso va a ser el voltaje, puesto que se adelanta a la forma de onda de la corriente en 90 grados. ¿Ok? Yo lo puedo representar también, este diagrama de fasores, en la forma inversa, en donde puedo yo considerar el voltaje como referencia. Entonces yo nada más giro para colocar el voltaje, el fasor del voltaje en el eje horizontal como referencia, y automáticamente mi corriente se va a posicionar en el eje vertical, pero en el lado negativo, y eso me va a indicar que la corriente se atrasa respecto al voltaje. Es exactamente la misma representación de esta forma de onda cuando tenemos una bobina conectada a un circuito. ¿Ok? ¿Esto queda claro, esta representación de un circuito inductivo? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí quedó claro. Ándale pues. Muy bien, bueno. Ahora ya vamos a ver qué pasa con un circuito que tiene dos elementos, una resistencia y una bobina. Esta es la misma representación del circuito con mi fuente de corriente alterna, una resistencia y una bobina conectadas en serie. Recuerdan que ayer les comenté que en un circuito serie el valor de la corriente va a ser el mismo en todos los elementos. Lo que necesitamos calcular o encontrar sería el voltaje en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, esta sería mi representación del circuito RL serie, ¿ok? Y una fuente de voltaje alterno que aquí está representado de esta forma. Bien, aquí observen ahora cómo mi voltaje, cómo mi diagrama de fasores lo voy a representar. En el eje horizontal siempre mi referencia, en este caso la corriente inductiva. Bien, y como ya lo vimos anteriormente, en un sistema resistivo, en cualquiera, siempre y cuando sea resistivo, el voltaje y la corriente van a estar siempre en fase, ¿correcto? Como la corriente no varía durante todo el circuito, ¿verdad? Y es mi referencia, entonces
¿qué voltaje va a estar en fase con mi corriente? Pues el voltaje resistivo, ¿correcto? Esto va a ser como yo voy a representar mi fasor de voltaje en mi diagrama de fasores, en fase con la corriente inductiva. Ahí no hay problema. Mi voltaje inductivo lo voy a representar en la misma forma como lo había representado solamente considerando la bobina en esta forma, y esta sería la forma de representar fasorial un circuito RL en serie, ¿correcto? Entonces aquí ya tenemos dos voltajes, ¿verdad? Que son los que están actuando en mi circuito, representados en el diagrama fasorial. Bueno, para la solución de este circuito también tenemos la ayuda del triángulo de voltaje para este circuito. Lo que yo hago es, como ustedes pueden observar, tengo el voltaje inductivo como está aquí. Tengo mi voltaje resistivo en el eje de referencias horizontal que está en fase con mi corriente inductiva. Hasta ahí es lo mismo que mi diagrama de fasores. Ah, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que sumar los voltajes que circulan en este circuito. Bueno, lo que voy a hacer es ahora, voy a transportar mi voltaje inductivo a la punta de la flecha del voltaje resistivo y lo voy a dibujar en dirección y magnitud como lo tengo aquí. De esta manera yo uno el principio del voltaje resistivo a la punta del voltaje inductivo y vamos a obtener un triángulo rectángulo. Ok, la suma de esos dos catetos me va a dar el voltaje total que circula en mi circuito. Ok, y como tengo un triángulo rectángulo, pues aplico la teorema de Pitágoras y entonces BT va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? O sea, BT es igual a la raíz cuadrada de BR al cuadrado más BL al cuadrado. Y también voy a encontrar el ángulo θ o desfasamiento que tengo en este circuito serie RL. Por trigonometría, ¿verdad? Vemos que θ va a ser igual al arco tangente de la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y de esa manera encuentro el ángulo de desfasamiento que tengo entre mis formas de onda de la corriente y el voltaje. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señorita, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues hasta aquí vamos bien. Ahora voy a borrar. Hoy en la tarde les mando ya todo el apunte de todos estos de los fasores. Ok, voy a borrar. El problema es que tengo el tiempo, ahora sí que un poco limitado, por eso es que nos vemos un poquito rápido. Pero bueno. Ok. Ahora vamos a ver un circuito RL paralelo. Ok, tengo mi fuente de corriente de voltaje alterno, ¿verdad? Y tengo mis dos elementos conectados, una resistencia, ¿verdad? Tengo una resistencia
y tengo una reactancia inductiva. Ok, tengo un voltaje, una corriente 1 y una corriente 2. Porque lo que vamos a encontrar ahora va a ser la corriente resistiva y la corriente inductiva que circulan en la resistencia y en la inductancia. Ok. Ahora, ¿cómo va a quedar mi diagrama de fasores? Si tengo que considerar como referencia en el eje horizontal un fasor, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi fasor de referencia en este circuito paralelo RL? En un circuito paralelo, ¿qué valor no varía? El voltaje, ¿verdad? El voltaje va a ser siempre el mismo en cualquiera de los elementos, como dijimos. Ok, ahora yo tengo un elemento resistivo. Este elemento resistivo va a estar en fase con el voltaje. Como ya lo vimos en un sistema puramente resistivo, el voltaje y la corriente van a estar en fase. Entonces, yo aquí tengo mi fasor IR. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Ok. Sí. Bueno, ahora necesito encontrar IL. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi corriente inductiva respecto al voltaje? Se atrasa, ¿no? Aquí yo voy a tener IL que se va a trazar 90 grados. Ok, ¿están de acuerdo en ese diagrama de fasores, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí yo puedo hacer mi triángulo de... ¿De qué va a ser mi triángulo ahora? De corrientes, ¿no? De corrientes. Y bueno, pues yo voy a tener como referencia, bueno, espérenme tantito, porque ahí está. Tengo aquí mi voltaje total. Tengo aquí mi corriente resistiva en fase con el voltaje, puesto que no varía. ¿Qué hago con mi corriente inductiva? Bueno, pues la paso a la punta de la corriente resistiva, uno de estos dos puntos, ¿verdad? Y ya tengo aquí mi ángulo teta y tengo aquí en mi hipotenusa la corriente total. Y ese va a ser mi triángulo de corrientes para un circuito paralelo RL. ¿Okay? Lo mismo, ¿verdad? El ángulo teta va a ser igual en este caso al arco tangente, pero ahora como está en la parte negativa, menos IL sobre IR. Y mi corriente total, según Pitágoras,
va a ser IR cuadrada raíz más IL cuadrada raíz. ¿Ok? Con estos datos y revisando los ejemplos que vienen en los apuntes que les mandé, ¿verdad? Ahí pueden ustedes comprobarlo pues, fácilmente, ¿no? Fácilmente, sin mayor problema. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esto, muchachos? Ninguna, ¿está claro? Perfecto. Bueno, tenemos un ratito más. Entonces, ya vimos lo que es RL, serie, paralelo. Ahora vamos a ver qué sucede en un circuito capacitivo. Aquí tenemos un capacitor, voltaje, y circula una corriente capacitiva, ¿verdad? Ahora, mi forma de onda, vamos a tener el voltaje, capacitivo. Y como tenemos un capacitor, este capacitor tiene la característica de almacenar corriente. Entonces, lo que va a pasar ahora cuando yo baje el switch o conecte mi voltaje al capacitor es que lo primero que va a cruzar mi eje horizontal va a ser ¿qué? La corriente capacitiva. ¿Ok? La corriente capacitiva. Entonces, yo tomaría como referencia en un circuito serie la corriente capacitiva, ¿verdad? ¿Qué va a estar en fase? Bueno, aquí no tenemos nada todavía. Pero entonces, ¿qué va a pasar con mi voltaje capacitivo? Si el voltaje se atrasa, el voltaje va a estar en esta parte, menos 90 grados. Es en el sentido del reloj. Sentido de reloj es atraso. ¿Ok? Mi voltaje
capacitivo se va a trazar a la corriente capacitiva. ¿Ok? Ok. ¿Cómo andamos? ¿Sí está claro esto? Luego tenemos un circuito RC serie. Ok, en donde mis incógnitas van a ser el voltaje resistivo y mi voltaje capacitivo. Esto es lo que necesito encontrar para solucionar este circuito. ¿Ok? Entonces ya mi diagrama de fasores queda de la siguiente manera. Bueno, aquí tengo mi corriente, que es la misma en todo el circuito, corriente capacitiva, que está en fase, ¿qué voltaje está en fase con mi corriente? Creo que es el voltaje resistivo. Y acá tengo mi voltaje capacitivo. ¿Ok? La representación de mi circuito en fasores. El triángulo, aquí tengo que hacer ahora un triángulo de voltajes y como ya lo vimos va a quedar de esta manera. Mi referencia es la corriente capacitiva o corriente. Mi cateto va a ser el voltaje resistivo y mi voltaje capacitivo lo voy a pasar en magnitud y dirección al extremo de la flecha de mi voltaje resistivo. Uno de estos dos puntos ¿verdad? Aquí tengo B, C, y este va a ser mi voltaje total. Y este va a ser mi ángulo de desfasamiento. ¿Ok? Y bueno, ya sabemos que el ángulo teta va a ser igual al arco tangente de menos BC sobre BR y el voltaje total va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más BC cuadrada. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, ahí le dejamos porque ya llegamos a los 30 minutos y ya me apareció aquí el aviso. Y
¿Quieren que el lunes veamos lo del circuito RLC? Si quieren lo vemos el lunes, ¿cómo ven? Sí, profesor. Está bien, profe. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bueno, nada más les pido que sí chequen, vayan viendo ahorita que está fresco el comentario, ¿verdad? Vayan viendo los ejemplos que están en los apuntes, pues para reafirmar estas cuestiones de cómo calcular los valores de los, bueno, la ley de Ohm, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que, para encontrar voltajes y corrientes, y ya después de eso sustituimos los valores en las fórmulas y ya podemos encontrar lo que nos haga falta. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho su atención y espero que esto les haya servido un poco, cuando menos, y nos vemos el lunes, muchachos, ¿sale? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Ándale, pues, bueno, pues entonces, cuídense este fin de semana, que les vaya muy bien y nos vemos el lunes a las 10, ¿sale? Gracias, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté bien, muchachos. Bye.